Continuamos en CBN Noticias y estamos con una grata visita. Crónicas Ochenteras de Radio es un compendio maravilloso de lo que fue ese mundo mágico de la radio de los 80 en nuestro país y en Latinoamérica. Y con nosotros está un entrañable amigo, un locutor que en los 80 pues fue verdaderamente parte de ese conglomerado de grandes profesionales. Carlos Montalvo, bienvenido a CBN. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurre este compendio Crónicas Ochenteras de Radio? Bueno, porque en el año 2021 reunimos un grupo de integrantes de Radio Panamericana y pensé estas vivencias, estos afiches, estos recuerdos, estas anécdotas, hay que registrarlas porque... Dime algunos nombres de quienes se reunieron. Gastón Medina Wolfi, J. Junior, Ricardo Claros, Quique Chávez, ¿Randy? No, Randy no está en el equipo, pero también lo hemos contactado. Yo te aseguro que de nuestra edad, por lo menos una de esas voces, cualquier persona que haya escuchado radio en aquel entonces ha sido parte del universo de oyentes que tenían ustedes. Seguro que sí. O sea, pues una generación, ¿no? Sí. Ahí determinaron que se podía hacer. Claro, ahí pensé que podía eso graficarse, quedar impreso en algún soporte físico, que no fuera el digital, porque a veces uno entra a las páginas de internet y después desaparecen, son Exactamente. Entonces, tenerlo en el libro y tenerlo ahora en la Biblioteca Nacional también es el acceso para alguien que quiera saber en ese momento cómo fue los 80. Es un registro histórico, es muy distinto, ¿no? Para quienes gustamos de la lectura, pues el hecho de palpar un libro es un universo totalmente distinto. Empezando por algo, acá hice la más del verano. Yo le cuento a mi nieta, lo conversamos OCR, pero le cuento a mi nieta de 13 años, hubo un tiempo que en la ciudad de Lima había un lugar que se llamaba La Mauta, donde los jóvenes se reunían y era la máxima atracción del año a nivel musical para ver videoclips. Lo primero que me diría, papi, y aparte, ¿qué más había? No, veíamos videoclips y esa era la diversión. Cuéntanos un poco las anécdotas que se relatan aquí de la mamá. Bueno, por ejemplo, te cuento que la gente se preparaba con mucha anticipación para ir a la Mama. Yo conozco chicos de mi época, jóvenes menores que yo en esa época, que juntaban su dinero para comprar la entrada y para comprarse ropa para estar presente ese día en la Mauta. Que la Mauta, que felizmente existe, todavía está ahí. Sí, claro, que para muchos es una joya. Hay gente que pasa por ahí ni enterado, pero para nosotros ahí era la más. Ahí se presentó Soda Stereo. Para grupos de rock, lo comentábamos como el grupo de Álamo, como Phaser, teloneros de grandes grupos como Soda Stereo, para contarle a tus nietos, ¿no? Claro. Yo estuve en el camerino con Gustavo Cerati, con Z y con vos. Conociste a muchos de ellos, supongo, de cerca. Sí. Háblanos un poco de eso. A ver, por ejemplo, Phaser, como tú bien mencionas, pero también se menciona acá a Arena Hash, que es el grupo que ganó la Más y nunca un grupo peruano había ganado la Más. Era un evento importantísimo. Y llegaron a ser los únicos, ¿no? Sí. Porque después no hubo tampoco. No, ya no hubo. Ni Frágil siquiera. No, Frágil estuvo entre los primeros, pero no llegó a ser. Lo que pasa es que el año que sale Frágil era muy difícil, ¿no? Porque estaba Kiss, Rod Stewart, había una constelación. Claro. Y nosotros decíamos, qué bueno que esa canción empiece una nueva onda de rock en castellano. Pero Frágil, ese fue su gran éxito. Después nada lo superó, ¿no? Digamos a Frágil, y creo que en sí es una de las más grandes temas de rock de la historia del rock. Y eso que ellos no lo tenían como principal, ni lo iban a poner, ellos mismos lo cuentan, no lo pensaban poner. No sabía eso. Ya, lo ponen porque había que poner una cantidad de discos, de temas en ese disco grande, en el LP, y entonces, bueno, vamos a ponerlo. Y resulta que ese fue el éxito. A los jóvenes que nos estén siguiendo, LP es un disco grande. Ahora es al revés, ¿no? Hay que contar un poco la descripción, no tanto de lo moderno, sino... Y por otro lado, algo importante era que los locutores no solamente eran voces, era gente entendida en la música. Sí. Y hoy se ha perdido mucho eso, Carlos, porque yo converso con colegas de tu generación, de nuestra generación, y son gente que yo sé que siempre, el hecho de que tú saques un libro es que hay un expertise literario, de escritura, hay un conocimiento, hay un registro histórico de un comunicador. Hoy muchos locutores son solamente voz, y creo que estoy exagerando, solamente voz. ¿Qué ha pasado? No sé si podemos decir involución, pero ahora que tenemos más acceso a mucha tecnología, a muchos lugares de internet, por ejemplo,
creo que la gente no lee tanto como antes, ¿no? Antes, quizá porque no había todo lo que hay ahora, quizá nos refugiamos mucho en la lectura. Yo recuerdo haber ido a la biblioteca por horas, ¿no? A leer para trabajos de la universidad, para trabajos de colegio. No solamente yo, obviamente mi generación, ¿no? Íbamos a la biblioteca. Ahora, cuando voy a una biblioteca, encuentro 2, 3 personas. Y tremenda biblioteca que hay ahora, porque Exacto. en nuestra época la biblioteca nacional estaba en Abancay y era pequeña, reducida, arcaica. Hoy hay una modernidad tremenda y la gente lo tiene todo en el Google y muy poco es lo que recurre para algo verdaderamente relevante. Claro. Otro de los recuerdos importantes es un evento que había en la playa, Rock Beach me parece. El Rock Beach, por supuesto. Cuenta un poco sobre lo que vamos a leer acá de Rock Beach. El Rock Beach era un evento que organizaba Radio Panamericana, como su nombre lo dice, beach en las playas, ¿no? Estaba diseñado para ser ahí con grupos del momento y totalmente gratuito. Entonces lo bueno es que el público asistía en cantidad y no pagaba absolutamente nada, ¿no? ¿Cuál era la ventaja de que, bueno, con los auspiciadores se podía sostener ese tipo de eventos, ¿no? Claro. Y estuvo muchos años vigente hasta que finalmente, bueno, como lamentablemente a veces tiene que pasar, también llega un momento en que se acaba una etapa y pasamos a otra. Pero las instantáneas eran espectaculares, Sí. ¿no? Porque como era gratuito y era verano, la gente y los grupos de rock pues tenían una fotografía para decir que este concierto pues parecía internacional. Claro. Radio Panamericana no solamente marcó una época en los 80 con el La Más. Hubo locutores emblemáticos Sí. que venían inclusive de los 70, ¿no? Sí, sí, Eva sí. y yo con Iván Márquez. Iván Márquez. Todavía llegó a los 80, Por ¿no? supuesto. Fresas con crema También llegó a los También. 80. Con eso te quiero decir un poco los más grandes programas a nivel musical juvenil de aquel entonces, los más grandes clásicos estaban en Panamericana. Sí, lo que pasa es que Panamericano tomó la posta de todo lo que se hizo en los 60, 70. Entonces Panamericana arremete con todo en los 80 ya con más fuerza y con los eventos que hacía tenía pues un jale tremendo con la juventud, ¿no? Por eso decía hace un momento que los chicos juntaban sus propinas para estar presentes en más o en algún otro evento que organizara la radio, ¿no? Entonces era pues un tremendo jale, era llevar la radio a la calle, ¿no? Y eso es lo que viene de atrás, Argüelles, Iván Márquez, y que marca el inicio de los 80 de dos locutores que se convirtieron en una alianza, en un clásico, Sí. que es Johnny López y Randy Calandra. Indefectiblemente eran los dos grandes monstruos de la radio, uno de ellos récord del mundo, el otro fue un programa exitosísimo en la televisión. Eran épocas donde, alguna vez lo conversé con Randy, muchos locutores salían y les pedían autógrafos en la Sí, 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 y también está contado ahí en el libro. Nos convertimos por un momento en estrellas, ¿no? Porque salíamos y de repente la gente nos esperaba para que le firmáramos autógrafos. Y era la magia de la radio, Exacto, ¿no? Te escuché, puede firmar, por Sí. supuesto, ¿no? Había Y que ahora, pese a que la radio tendría más llegada, ya no sucede lo mismo, ¿no? No. Porque había un respeto a la persona que trabajaba en radio, ¿no? Claro. Tú estabas en una reunión y tú, me pasó en algún momento, no obstante de no haberme desarrollado totalmente la radio, en algún momento cuando estuve en Radio Miraflores y todo, tú estabas en una reunión y decían, trabaja en Radio Miraflores, todo el mundo volteaba. No eras ni doctor, ni ingeniero, ni abogado, te habrá pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es la voz de Radio Programas? Te habrá pasado en algún momento. Y te decían, a ver, habla. Oye, sí es la voz. ¿Te han sucedido Sí, cosas me ha como pasado. esas? A ver, cuéntame Me ha pasado. alguna anécdota de con la voz. Tú trabajas en radio, me parece escuchar, con razón. Cosas como esas, quienes nos dedicamos a la parte de la radio en los 80 nos ha pasado. Me ha pasado, por ejemplo, yo un tiempo también trabajé en Radio Miraflores, recuerdo que estaba en una tienda, ya no recuerdo en cuál, pero estaba haciendo mi cola para hacer un pedido y obviamente tengo que pronunciarme, ¿no? Por favor, necesito tal cosa. Y ahí, Y alguien me escucha, voltea y me dice, ¿tú trabajas en radio? Yo te he escuchado, me dice. A ver, dime tal cosa. Entonces, bueno, para no quedar mal había que Claro. decirlo, ¿no? Y, sí, ya te escuché. pero no nos engañemos en el sentido de que yo le decía alguna vez a Randy, me estás exagerando, no, el hacer radio en los 80 era ser una celebridad. Sí, Era por un momento cierto, se convirtió en eso. era cierto, o sea, en cualquier ser joven, te lo digo que yo en primer y segundo ciclo fue justamente donde se cruzó cuando estaba en el momento de Radio Mejores, que no era musical, inclusive era periodístico, pero el hecho mismo de trabajar en radio tenía una magia maravillosa, Sí, que se fue perdiendo un poco en los 90, ¿no? claro, ya poco a poco se ha ido perdiendo, pero de todas maneras lo importante es que la radio, digamos que se mantiene porque hay lugares donde definitivamente no ha ingresado otro tipo de tecnología. Hay lugares acá en el Perú y en el mundo también donde no hay internet
no hay celulares, no hay computadores, entonces la radio se acomoda. Decían que cuando llegaba la televisión, la radio iba a morir. Sí. Mentira, está muriendo la televisión y la radio sigue. Sí. Que el internet iba a acabar con la televisión y la radio, con la televisión más, pero la radio continúa a través del internet. Es que se adapta a la radio, ¿no? Exactamente, tiene una manera de adaptarse. ¿Qué consejo le darías tú a quienes quieren dedicarse al mundo de la radio con todo esto que ha cambiado? En general de la comunicación, más bien yo, lo que nos decían los maestros nosotros y lo que nosotros tenemos que decirle ahora a los nuevos chicos que están ingresando a las comunicaciones, ¿no? Lean bastante, ¿no? No, como tú decías, antes se leía, ahora ya no, y tienen que retomar eso porque es importante saber, conocer, saber expresarse. ¿Cómo me puedo expresar bien si no he leído nada? ¿Qué puedo decir si yo no tengo nada detrás que me soporte, ¿no? Es importante la lectura. Y hay algo anecdótico que no le hemos comentado de récord. En los años 80, cuando Carlos trabajaba en la radio, había un boxeador que llegó a disputar el título del mundo en el 83. En septiembre del 83. Ya. Su nombre, Orlando Romero. Y era muy parecido físicamente a Carlos, y así te decían Romerito, ¿verdad? Claro, por eso me pusieron ese. Y a diferencia de otras personas en la radio que no se les conocía, por el físico, supongo que en un momento, a ti te dicen Romerito, sí. Por ahí va. ¿Y lo conociste alguna vez hablando Romero? No. Por supuesto que sé quién es, lo vi en televisión, nunca lo llegué a conocer personalmente, pero me hubiera encantado conocerlo. Carlos, cuéntanos, Crónicas Ochenteras, ¿dónde la encuentran y dónde la pueden comprar? Bueno, a ver, está en la Biblioteca Vallejo, que está en Camino Real 1119, cuadra 11 de Camino Real. Ahí está la librería Vallejo, que es una librería muy agradable. Uno puede tomarse un café y comprar el libro también. O en todo caso ingresa a mi Facebook, Carlos Montalvo, Carlos Alfonso Montalvo, y ahí me hace el pedido y yo se lo voy a hacer llegar personalmente, ¿no? Así que normalmente se diría, hay que apoyar la cultura y todo lo que se dice para incentivar el cine, me lo van a decir a el cine, la cultura, pero no, es una lectura sumamente entretenida y para quienes estén en nuestra generación es un pasaporte mental, es un déjà vu maravilloso a lo que fue el mágico mundo de los 80 que todos llevaremos en el corazón, que cada vez está más lejos, pero es verdaderamente inolvidable. Carlos, te agradezco muchísimo, que tengas muchos éxitos con este libro, que venga una nueva edición y adelante con la cultura en este país que hace tanta falta. Muchas gracias a los amigos de CBN Televisión por esta posibilidad de poder conversar acerca de lo que fue la magia de los 80, y el libro está ahí pendiente entonces en la cuadra 11 de Camino Real en la librería Vallejo. Gracias. Gracias a ustedes. Carlos Montalvo pasó por CBN. Ya volvemos.